En el siguiente video vamos a determinar el tiempo requerido para que se desenrollen 5 metros de la cuerda que se muestra en la pantalla aplicando una fuerza constante de 30 newtons. En este caso vamos a hacer un análisis de cinética de cuerpos rígidos. Así que te invito a que te quedes a lo largo de este video y que cualquier duda o comentario que tengas lo pongas en el apartado de comentarios. Con gusto, te estaré contestando a la brevedad. Como se puede apreciar en la figura, se tiene un carrete el cual se está desenrollando con una fuerza de 300 newtons. Algo muy importante que se debe de determinar es que en este caso se debe de considerar la masa del carrete total. Así que para dar inicio con este problema, pues lo que vamos a hacer es un diagrama cinemático. Aunque, a decir verdad, pues en este diagrama cinemático algo que podemos apreciar es que el carrete va a girar en esta dirección, es decir, va a girar en un sentido horario. Y justamente en este sentido horario es que vamos a tener una velocidad angular y también vamos a tener una aceleración angular, las cuales las vamos a determinar más adelante. Por ahora, son las únicas variables cinemáticas que podríamos determinar. Otra cosa, ahora pasando al diagrama de cuerpo libre, una vez hecho el diagrama cinemático, pues es que claro, vamos a tener una masa y esta masa va a venir hacia abajo. Esto viene como parte del diagrama de cuerpo libre y justamente a esta masa, al convertirla a peso, porque lo que nosotros deseamos es el peso, pues le vamos a llamar W. También otra cosa importante, como pueden apreciar vamos a tener una fuerza, la cual es una fuerza tangencial, que aquí ya la está ilustrando la figura. Esta fuerza tangencial es de 300 newtons y lleva una dirección de 30 grados con respecto a la horizontal. Aparentemente así de simple quedan los diagramas cinemáticos y de cuerpo libre, y entonces ahora sí podemos proceder a darle solución a este problema. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una sumatoria de momentos en cero. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a I, que es el momento de inercia, por alfa, más la masa por la aceleración por la distancia. Y vamos a decir además que todos los vectores que vayan en un sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, antihorario, sean positivos. Entonces, con esta ecuación nosotros vamos a poder obtener las variables que estamos buscando. Recuerden algo muy importante, ingenieros. Resulta de que el lado izquierdo de esta ecuación es lo que nosotros representamos como momentos externos. Los momentos externos se provocan o son provocados por las fuerzas externas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las fuerzas externas son producidas por las fuerzas que son de contacto, que pueden ser una reacción, que pueden ser fuerzas electrostáticas, pueden ser fuerzas producidas por una presión sobre una área, etc. Entonces, en este caso, pues ya tenemos las fuerzas externas. Como fuerzas externas tenemos dos, tenemos el peso y tenemos la tensión. Sin embargo, de este lado quedan las fuerzas internas. Y aquí el detalle es, ¿y cuáles son las fuerzas o los momentos internos, mejor dicho? Bueno, pues un momento interno es la multiplicación de alfa, que es la aceleración angular, por el momento de inercia de masa, que ahorita lo vamos a calcular porque no lo tenemos. Pero también las fuerzas que va a generar, vamos a considerar las fuerzas que genera el vector de masa por aceleración. Y aquí la pregunta es, ¿y dónde está ese vector de masa por aceleración? Porque efectivamente no lo hemos puesto, pero lo podemos poner de una manera muy simple. Como nosotros sabemos que este elemento únicamente rota, pues entonces vamos a trazar a partir del centroide un vector que sea perpendicular a esta línea. ¿Y qué creen, ingenieros? A este vector, como parte de las fuerzas internas, le vamos a llamar masa por aceleración normal. Es muy importante poner o hacer la acotación de que es una masa por aceleración normal. Que por cierto, algo muy importante, recuerden que la aceleración normal siempre va hacia el centro de giro. Yo le estaba poniendo en sentido contrario y eso altera el resultado. Siempre va desde un punto hacia el centro de giro. Entonces ahora sí, Inges, como pueden apreciar, pues vamos a tener masa por aceleración normal y viene en esta dirección.
Por otro lado, a 90 grados sabemos que se encuentra la aceleración tangencial. Eso quiere decir que vamos a tener una aceleración que va a venir en esta dirección. En realidad intenté ponerlas paralelas, pero imagínense que sí lo son, entre la tensión y este vector en color azul que le vamos a llamar masa por aceleración tangencial. Y ahora sí, como pueden apreciar, pues prácticamente en el lado derecho vamos a poner los momentos que generan estas fuerzas que están en morado, que son las fuerzas de inercia, o así son consideradas en la dinámica. Así que bien, una vez que nosotros ya tenemos lista esta solución, pues vamos a continuar con la sustitución. ¿Y qué vamos a tener? Pues a ver, sumatoria de momentos en O. Como saben, vamos a sacar momentos con respecto a este punto. Y la pregunta es, ¿qué fuerzas generan momento? Muy bien. De antemano, nosotros sabemos que una de las fuerzas que genera momento, pues es la tensión. ¿Por qué? Porque hay una, como pueden apreciar, pues se encuentra una distancia perpendicular a la fuerza. Eso quiere decir que entonces vamos a tener que son la tensión, que por cierto, vamos a ver cómo gira. Gira en este sentido, es decir, gira en sentido contrario, de acuerdo a mi convención. Por lo tanto, vamos a tener entonces que, de hecho, ¿cómo gira? Pues gira en el sentido de la velocidad angular y de alfa, que es la aceleración angular. Entonces vamos a tener el valor de menos 300 newtons, que es la fuerza, por la distancia. Y la distancia podemos apreciar que es justamente de 0.8 metros. Entonces se va a representar como 0.8 metros. Listo, ingenieros. Ahora, ¿qué otra fuerza externa podría estar generando un momento? Pues como pueden apreciar, inges, este peso en realidad no genera momento. ¿Por qué? Porque el peso se encuentra ubicado justamente donde estamos sacando el momento. Eso quiere decir que la distancia del punto O a la aplicación de la fuerza pues es de 0 y por eso no me genera momento. Y por cierto, esta masa por aceleración normal pues tampoco me genera momento, porque una de las condiciones es que la distancia sea perpendicular a la fuerza, pero en este caso tanto la fuerza como la distancia son paralelas. Entonces esta fuerza interna tampoco genera momento. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a I, que no lo conocemos, y alfa tampoco lo conocemos. ¿Les parece si lo calculamos de una buena vez para ir sustituyendo? ¿Qué vamos a tener entonces? Como ustedes recordarán, en la teoría, nosotros veíamos una ecuación, la cual decía que cuando vamos a sacar un momento de inercia, pues lo podemos sacar a partir del radio de curvatura o del giro centroidal y del radio de giro y también de la masa. Entonces, ¿cómo decíamos esto? Pues que era la masa por el radio de giro al cuadrado. En esta ocasión, pues claro que tenemos la masa. La masa tiene un valor de 600 kilogramos. Entonces, esto es los 600 kilogramos y lo vamos a multiplicar por el radio de giro, que como ustedes observan, el problema también lo está dando. Y el radio de giro es de 1.2 metros. Entonces lo vamos a representar como 1.2 metros. Pero por cierto, esto tiene que ir elevado al cuadrado, porque las unidades de un momento de inercia de masa son kilogramo por metro al cuadrado. Entonces, esto nos va a dar como resultado un valor de 864, y estos son kilogramo por metro cuadrado. Bello, ingenieros. Entonces, hasta aquí nosotros ya tenemos la I. La alfa. Vamos a ver qué pasa con el tema de la alfa. Como ustedes recordarán, nosotros tenemos dos ecuaciones para poder determinar aceleraciones angulares y velocidades angulares. Por ejemplo, sabemos que una aceleración, vienen de manera implícita. ¿Por qué? Porque la aceleración normal es igual a ¿qué? Es igual a la velocidad angular por el vector de posición, por un lado. Por otro lado, tenemos que la aceleración tangencial, ¿a qué va a ser igual? Pues esta aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el vector de posición. Y listo. ¿Cuál es el detalle? Bueno, pues el detalle está en que aquí pues no tenemos ni aceleración angular, ni tampoco tenemos una aceleración tangencial, como se puede apreciar. Sin embargo, pues en realidad no hay tanto problema por el tema de la aceleración. ¿Por qué?
porque a través de la aceleración, pues nosotros vamos a poder determinar la aceleración angular. Por lo tanto, al sustituir en la ecuación de momento vamos a obtener los siguientes valores. Primero, vamos a tener las fuerzas externas, que claro que es de menos 300 newtons, la cual va a estar multiplicada por 0.8 metros. Y ahora lo que vamos a hacer pues es justamente continuar con la ecuación y vamos a decir que esto es igual a I por alfa. Y I por alfa, pues observen el signo, también es importante considerarlo porque el signo de alfa, o más bien el signo de I por alfa, lo determina alfa, que es la aceleración angular. Y podemos apreciar que va en un sentido horario, por lo tanto va a ser negativo. Entonces vamos a tener que es menos también, y vamos a tener que es la I, que ya la conocemos. La I es de 864 kilogramos por metro cuadrado. Y esto lo vamos a multiplicar por alfa. A alfa, pues aún no la conocemos. Y después tenemos más masa por aceleración por distancia. Pero observen lo siguiente. Pues resulta que en esta ocasión, como únicamente estamos o solamente tenemos rotación, ingenieros, este término se utiliza únicamente o se utiliza cuando tenemos una traslación, pero en este caso, como únicamente nosotros tenemos una rotación, pues entonces eso quiere decir que este término que tenemos aquí pues va a ser de cero. Y entonces ya tenemos ahora sí con nosotros nuestra ecuación completa en la sumatoria de momentos, que como pueden apreciar, pues de aquí, ingenieros, nosotros ya podemos calcular alfa sin ningún problema. Entonces, al tener nosotros los 300, porque vamos a poner todo ya como positivo, porque al final de cuentas podríamos decir que este signo, al pasarlo hacia el otro lado, ¿cómo va a quedar? Pues al pasarlo hacia el otro lado queda como un signo menos entre menos, pues nos daría un signo de más. Y eso quiere decir entonces que nosotros vamos a tener un valor de alfa de 0.277 y esto se hace cíclico. Vamos a poner un 8 para truncar hasta aquí el valor. Y recuerden que el valor de alfa es radianes sobre segundo al cuadrado. Hasta aquí nosotros ya tenemos el valor de la aceleración angular. Y si se preguntan, bueno, ¿y entonces para qué nos sirve la aceleración angular? Porque resulta que si ustedes observan, la segunda ley de Newton ni ninguna de las ecuaciones de movimiento de cuerpo rígido involucran el tiempo. Ninguna involucra el tiempo. Eso quiere decir que nosotros necesitamos recurrir a las ecuaciones de la cinemática que veíamos en la unidad 1. Y como ustedes recordarán, pues hay una ecuación que nos decía que la posición menos la posición inicial es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta ecuación la utilizamos muchas veces en los videos de la primera unidad. Que por cierto, encuentran estos videos en la lista de reproducción que se llama Cinemática de la partícula. Sin embargo, esta ecuación sufre una ligera transformación porque esto nos servía para movimiento de traslación, pero como ahora únicamente tenemos un movimiento de rotación, pues la forma se mantiene, tiene la misma naturaleza, pero lo que sí va a cambiar pues son algunas variables. Por ejemplo, estos desplazamientos que nosotros teníamos al, en este problema, tener únicamente giros, pues los vamos a poner como desplazamientos angulares. ¿Y qué es un desplazamiento angular, Inges? Pues no es otra cosa más que un ángulo. Entonces vamos a tener que es θ menos θ0 es igual a ¿qué? Pues a la velocidad inicial. Y como ya se imaginarán, pues la velocidad inicial la tenemos como omega, que es la velocidad angular. El tiempo no cambia si hay rotación o traslación, por lo tanto se mantiene. Más un medio de la aceleración, pero esta aceleración, recuerden, pues es para movimientos lineales o de traslación. Y nosotros tenemos rotación, por lo tanto, la aceleración debe de ser alfa, una aceleración angular, y esto tenerlo como tiempo al cuadrado. Así que bien, pues nosotros tenemos algunos valores aquí. Por ejemplo, ¿qué conocemos? El desplazamiento inicial es de 0. Este desplazamiento inicial va a ser de 0, ingenieros, porque vamos a empezar el problema justamente, digamos, con un tramo de cuerda 0. Todavía está completamente enrollado y a partir de aquí empieza a desplazarse.
Después, otra cosa. Atención, Inges, esto es muy importante y bueno, ustedes por favor los invito a que presten mucha atención y que se abra una mesa de debate por lo siguiente. Yo a mis alumnos todo el tiempo les menciono que mientras no nos digan que parte del reposo o que la velocidad inicial es de cero de un objeto, no la consideren así. ¿Por qué? Porque en realidad no sabemos si ya hay una velocidad previa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en teoría esta velocidad angular cero no la conocemos, ingenieros. Por favor, revisen el problema y dense cuenta, por favor, de que esta velocidad no la mencionan. No nos dicen que inicia del reposo, no nos dicen que la velocidad inicial es de cero, no nos dan datos relevantes sobre el movimiento inicial. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues que lo voy a considerar como cero. La vamos a considerar como cero. Va en contra de todo lo que les digo a mis alumnos. Pero, ¿y por qué hacemos esto? ¿O por qué me estoy contradiciendo de esta forma? Porque la realidad de las cosas, Inges, es que si yo no considero o no supongo que estamos partiendo del origen o de un reposo, no vamos a poder darle solución por ningún problema, por ninguna manera le vamos a poder dar solución a este problema. Así que, por tal motivo, pues yo estoy suponiendo, Inges, que esa prácticamente pues es una suposición. No lo dice el problema porque, a mi parecer, está mal planteado. Debería de decir que todo el movimiento inicia del reposo. Así que, ustedes dirán, ingenieros, pero les aseguro que vamos a llegar a la solución que marca el libro, porque no encuentro otra manera de hacerlo, y si creen que hay una solución o si no da con la solución del libro, por favor, hay que escribirlo en el apartado de comentarios y que inicie el debate, muchachos. Ahí va. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esta ecuación se va a reducir a teta, que es igual a 1/2 de alfa por el tiempo al cuadrado. A eso se va a reducir. Aquí podemos despejar el tiempo al cuadrado, pero hay un detalle, que no tenemos el desplazamiento angular. Lo único que tenemos, ingenieros, pues es un desplazamiento de 5 metros, pero este desplazamiento es un desplazamiento lineal y nosotros ocupamos un desplazamiento angular. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a regresar un poquito a la matemática y ustedes recordarán que cuando nosotros queremos encontrar la longitud de un arco, que por cierto lo podríamos representar así, o simplemente como L, ¿cómo obteníamos la longitud de un arco? Pues la obteníamos multiplicando, en este caso, el ángulo que forma y por el radio. Es decir, observen ustedes, si yo tengo una circunferencia como esta que se muestra y de pronto yo tengo un ángulo teta aquí y yo tengo un radio, si yo quiero encontrar la longitud de ese arco, ingenieros, bueno, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar phi, que es el ángulo, por r, y entonces me va a dar la longitud. Y por cierto, ¿qué creen? Que la longitud va a estar en metros. Entonces, pues de aquí, como ya se están imaginando, pues vamos a despejar, porque no queremos la longitud del arco, sino que en realidad queremos o tenemos la longitud de lo que pudiera formar un arco. Aquí, ingenieros, se está formando un arco que sí es muy prolongado, que se convierte en círculos. Pero entonces de aquí, despejando de este principio, vamos a tener que phi, que es el desplazamiento angular, o mejor dicho, en lugar de llamarle phi, vamos a aterrizarlo a las constantes que nosotros tenemos, o mejor dicho, a las variables, y le vamos a llamar teta. Al despejar, vamos a tener que es la longitud del arco, o de lo que pudiera ser un arco, y esto lo vamos a dividir entre r, que es el radio. Y ahora sí, Inges, observen ustedes cómo pues, la longitud de lo que pudiera ser el arco pues sería de 5 metros, que es la longitud que nos dan, y el radio, pues el radio podemos apreciar que nuevamente es de 0.8. Entonces vamos a tener que es de 0.8 metros. Y entonces, Inges, pues bueno, si nosotros hacemos la división de 5 entre 0.8, vamos a tener un valor de 6.25. Y observen qué unidades, porque resulta que tenemos metros arriba y metros abajo. Dirán, ya se eliminaron. Pues no necesariamente, se hacen 1, pero este desplazamiento, como lo veíamos en la unidad 1, se da en radianes.
Y entonces, bello ingenieros, ya tenemos el desplazamiento en radianes que van a provocar estos 5 metros. Y ahora ya nada más para terminar este problemita, vamos a despejar, vamos a tener que el tiempo ¿a qué va a ser igual? Pues el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de qué? Pues va a ser igual a la raíz cuadrada de este 2, lo pasamos multiplicando y esta aceleración angular la pasamos dividiendo. Eso quiere decir que vamos a tener que es la raíz de 2 veces y vamos a tener que es teta. Y teta nosotros sabemos que es de 6.25 radianes. Ahí está. Y esto lo vamos a dividir nosotros entre alfa. ¿Y alfa qué es? Pues alfa es la aceleración angular, que por cierto ya la conocemos. ¿En dónde está? Acá está. Y esta es de 0.278. Ya sé que le puse 778, le voy a dejar como 278. Vamos a obtener una solución muy cercana, se los aseguro. Y el resultado que vamos a obtener del tiempo al realizar esa operación, pues es de 6.71. Vamos a tener que es 6.71 segundos. Eso quiere decir, ingenieros, o esto nos indica que para nosotros desenrollar 5 metros de cable con esta fuerza, pues lo que necesitamos es o son 6.71 segundos. Y con esto, ingenieros, estamos obteniendo el tiempo que nos estaban solicitando en el problema. Cualquier duda o comentario que haya surgido, por favor, los invito a que lo escriban en el apartado de comentarios y les puedo recomendar algunos videos donde vemos algunos conceptos teóricos donde se menciona esto, para que sea más fácil el entendimiento de este tipo de problemas. Así que, ingenieros, espero sus comentarios. Con esto, damos por concluido todo lo que el problema nos estaba solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.